Bien, buenos días a todos que están presentes. Buenos días, profe. Buenos días, profe. ¿Qué tal? Buenos días. Para empezar, digamos, respecto, antes que me olvide, digamos, el asunto de hoy día del laboratorio, para aquellos que tienen laboratorio, dado que han habido algunos movimientos, digamos, de horario, clases, asignaciones, digamos, incluso alumnos que todavía no se inscriben en la asignatura. Hoy día, digamos, lo vamos a hacer en el formato tal como está, en el horario que ustedes se han inscrito, digamos. Yo solicité, envié una consulta, digamos, a las personas que están en el horario de las 5 de 5 a 7, para ver qué posibilidad tenían de moverse entre los otros horarios. Y dependiendo de eso, digamos, cómo lo vamos a organizar, digamos, la próxima semana. Pero esta semana, hoy día, ustedes van a tener que entrar a las salas individualizadas, digamos, como el Lab 1, los que están de las 13:50, los que se inscribieron de las 15:30 en adelante en el laboratorio 2, ¿verdad? Y en el laboratorio 3, aquellos que están de las 5 a las 7. ¿Okay? En ese mismo horario va a estar activa la sala, ¿verdad? Y podrán leer, digamos, la tarea que tienen que hacer y resolver, ¿verdad? Que va a ser básicamente lo que vimos en la clase pasada y lo que vamos a revisar hoy día en forma más o menos rápida, ¿ok? Para que nadie se pierda, digamos, en este asunto. El laboratorio tienen que hacerlo usando una hoja Excel. Ustedes tienen que construirla. Ahora, ustedes pueden ayudarse, buscar cómo hacerlo, digamos, pero la idea es que ustedes la construyan. Ustedes, no un programa que puedan sacar. Digamos, la idea es desarrollar habilidades, digamos, para poder pensar cómo hacer las cosas. Digamos, básicamente es la idea. Obviamente, después lo harán, digamos, con un programa que ya está hecho y si resulta fácil meterlo y a lo mejor más bonito de lo que ustedes hagan, pero la forma es que ustedes construyan. Y la idea es resolver cosas. Acuérdense que lo que hay que hacer aquí es tratar de que ustedes resuelvan las cosas y las construyan por sí mismos, digamos, ¿ok? Y no tengan que depender, digamos, digamos, si es que tienen a mano un programa para hacer las cosas, obviamente. ¿Está bien? Así que queda claro, hoy día ustedes entran al horario de inscripción que les corresponde, tal como se inscribieron, ¿ok? Tengo entendido que hay 8 o 7 personas que están de las 5 para adelante, digamos, que son las que solicité una consulta por la sala. Me gustaría que si hay alguno de ellos de ahí, si es que recibieron, digamos, el correo de la consulta que les mandé, digamos, para tener una retroalimentación. Algunos de ellos. Sí, profe, sí. Profe. ¿Lo recibieron? Sí. Y yo por lo menos también me podía cambiar. No tenía problema. Perfecto. La idea de la consulta es ver la posibilidad de cambiarlo, digamos, para hacerlo más... para poder organizarme con los alumnos, como les comentaba al principio, digamos, porque otra consulta que les voy a hacer, pero eso va a ir a todo el curso en particular, es organizar de qué manera podemos organizar, digamos, una ayudantía sobre teoría, o sea, sobre ejercicio, cosas por el estilo, de manera que los ayudantes también puedan, de alguna manera, podemos organizar, digamos, algo respecto a una ayudantía, respecto a teoría, ¿ok? Pero para eso dependo, digamos, de la disponibilidad que ustedes tengan para organizar el laboratorio y después dependo de la disponibilidad que tengan los alumnos, digamos, ayudantes, para hacer una teoría, digamos, entre lunes y jueves. Y dentro de la disponibilidad que ustedes tengan también. Entonces, para eso también voy a hacer una consulta ciudadana para que ustedes me digan cuál es el mejor horario o 2 horarios alternativos que podemos emplear para eso, ¿ok? Eso es, digamos, por lo que tenemos. Espero que todos hayan podido revisar la sala virtual, porque ahí, como digo, está la información de la primera parte y también también les coloqué los PPT que hemos visto y también, digamos, de programación lineal, material, digamos, y además, digamos, lo que ustedes puedan ver, digamos, digamos, en internet, buscando material que tenga que ver con los libros que hay, digamos, particularmente. Yo les sugiero que en particular la información es bastante grande, digamos. Entonces, usted, si, digamos, pierden mucho tiempo buscando información, o sea, van a perder el tiempo en la información, digamos, y no lo que tienen que aprender respecto a eso. Así que, de manera que si buscan algo, digamos, que sea algo específico sobre el cual puedan usarlo, digamos, no tengan que estar... Yo, de todas maneras, les voy entregando material que sea bien objetivo, digamos, para que ustedes lo puedan usar particularmente, ¿ok? Y eso lo coloco normalmente, digamos, en la sala para que ustedes lo puedan revisar y ahí, además de los textos de estudio que ustedes pueden buscar, digamos, por internet, que están libres de exposición, digamos, para poder revisarlos si ustedes quieren en particular, ¿ok? Bueno, hoy día vamos a continuar, digamos, construyendo lo que hemos estado haciendo.
Y vamos a ver, digamos, el principio de cómo lo vamos a hacer, digamos, en respecto a programación lineal, que es lo que nos interesa. Combinación de colores, que es básicamente lo que vamos a ver hoy día. Y que es parte, digamos, de la tarea que vamos a resolver en este asunto. ¿Okay? Por lo tanto, vamos a ver, usando lo que hicimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? La revisión, digamos, del álgebra lineal y alguna terminología como coeficientes de tachado, tabla de coeficientes de tachado, ¿verdad? Es básicamente todo lo que vimos, digamos, en la clase anterior, nos va a servir como base de desarrollo común, ¿verdad? Con la información que desarrollamos en esa oportunidad, esta parte, digamos, con respecto a la programación lineal. Vamos a construir este asunto, digamos, yo lo comenté en la clase pasada al terminar, que vamos a construir el algoritmo de solución para después, digamos, sistematizarlo, digamos, que normalmente ustedes lo van a ver en los textos de estudio en particular. ¿Ah? Pero yo quiero que ustedes aprendan a cómo se desarrolla y de dónde proviene esta cuestión para que tengan una base de conocimiento para poder usar los resultados que uno puede obtener a través de la programación lineal. ¿Ok? Bueno, vimos parte de la revolución de la gráfica de los problemas, por lo tanto, lo que hemos visto particularmente tiene que ver con esto. Vimos los sistemas lineales, la solución algebraica lineal que vimos en la clase pasada, ¿verdad? Y lo que vamos a ver aquí es la construcción de un modelo y la solución de un modelo. ¿Ok? Bueno, aquí hay un ejemplo, ¿se fijan? Está una función objetivo. Básicamente aquí lo que está, digamos, es que usted, dado el problema que uno tiene, es, digamos, medir esta función objetivo y empezar a jugar. O sea, poner 4 retardos aquí, ¿verdad? Genera tanto y 0 de esto. Después ustedes pueden hacer una combinación de 1 con 2, ¿sí? Y le genera esto. Entonces, si ustedes tienen, no sé, 5.000 puntos, acuérdense que las soluciones, de acuerdo a lo que vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan cuando vimos el gráfico y revisamos, digamos, para diferentes funciones objetivos? Finalmente descubrimos que, digamos, que en programación lineal lo que tenemos es un espacio de soluciones factibles, digamos. Y como es muy grande, para efecto práctico, digamos, necesitamos escoger uno de todos ellos. Y para poder escoger uno de ellos, ¿verdad? Digamos, empleamos una función de criterio como esta. Y esta función de criterio, ¿verdad?, es la que permite, digamos, que ustedes empiecen a escoger dentro del espacio de solución. Y lo que vimos en la clase pasada fue, ¿verdad?, que verdaderamente la solución para esta función de criterio o objetivo básicamente no se encuentra dentro del espacio de soluciones factibles, sino que está o en los vértices, ¿verdad?, de ese espacio, que le llamamos, digamos, el polígono de soluciones, o bien en las aristas, pero nunca dentro del espacio propiamente tal. ¿Se fijan? Y entonces, en base a eso, ¿verdad?, lo que yo hago aquí, que estaría dado, digamos, que ustedes recorren los vértices, digamos, de ese espacio, y pueden ver, evidentemente, si yo ahora empezara a buscar dentro del espacio, como hicimos anteriormente, digamos, podríamos tener miles de esta información. Entonces, evidentemente, yo tendría que calcular esta función, digamos, cualquier cantidad, ¿verdad?, para poder resolverla. Y si tenemos 70 factorial que hacer, ¿verdad?, no tenemos tiempo para poder evaluarla. Digamos. Eso es básicamente el propósito, digamos, del algoritmo en particular. Y por lo tanto, digamos, el modelo matemático que vamos a construir siempre va a tener primero, digamos, y este es digamos, lo más importante de todo, porque esto, digamos, hace más compleja la formulación del modelo o lo facilita, que es, digamos, la definición de las variables de decisión, lo que llamamos X, normalmente en una ecuación, sistema de ecuaciones, ¿verdad? Pero aquí es variable de decisión, ¿verdad? Básicamente, esa es su definición. ¿Verdad? Y básicamente es el número de retardo elaborado, el número de toneladas que hay que enviar al chancador, etcétera, etcétera. ¿Se fijan? Esa es la variable de decisión, que es la variable de decisión que importa en el problema, o sea, que tiene que ver con el objetivo del problema particularmente, ¿ok? Luego está la función objetivo. Una vez construida, digamos, definida las variables, hay que definir entonces la función objetivo. Y esta función objetivo básicamente es una solución que está basada en maximizarlo, una determinada función, digamos, de las variables que ustedes acaban de definir anteriormente, o bien minimizarlas básicamente, cualquiera sea el propósito que uno busque, ¿verdad? Y por tanto, en un ejemplo de maximizar sería básicamente esto, ¿sí? Entonces, estos datos son los datos que, digamos, que deberíamos resolver el problema.
Tenía que ser el valor de 15 es el valor, digamos, de cada unidad X, digamos, y 20 el valor de cada unidad Y, por ejemplo. ¿Okay? Por tanto, tenemos variables, tenemos función objetivo. Y luego, las condiciones que me impone el modelo, digamos, el problema real. Y esa, cómo la reproducimos, cómo lo representamos en el modelo matemático, es a través de restricciones del problema. Y aquí hablamos de restricciones, no de ecuaciones, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque normalmente, digamos, las relaciones que tenemos, digamos, lineales que vamos a construir, normalmente tiene que ver, digamos, que, por ejemplo, todo lo que yo mando de la mina, ¿verdad?, tiene que ser menor o igual a la capacidad del trancado. O sea, nunca es igual, es menor o igual. ¿Se fijan? Por lo tanto, no tenemos necesariamente ecuaciones. Ahora, en algunos casos yo puedo imponer, digamos, que la producción de la mina sea exactamente igual a. Pero si yo tengo, como les comentaba, cuando yo estoy hablando, piense que es un problema que tiene mínima unas 1000 variables y tenemos, digamos, unas 300 restricciones en ese entorno. Entonces, en esas condiciones, ¿verdad? Yo tengo que construir todas estas restricciones del problema, básicamente. Y estas restricciones estas son las que representan realmente el problema real, ¿sí? Y por lo tanto, si yo puedo cambiar la función objetivo, es decir, si este problema real, ¿verdad? Operación en mina, la ve el gerente general, como les comentaba anteriormente, la va a ver, digamos, que él quiere maximizar utilidad. Pero ahora, este problema, digamos, operación mina, si lo ve el gerente mina, lo que va a ver él, digamos, va a tratar de minimizar los costos de la operación, ¿se fijan? Pero las restricciones no cambian. ¿Por qué no cambian? Porque el problema es el mismo, ¿verdad? Las restricciones representan básicamente el modelo real. ¿Ok? Y esas son las que construimos normalmente. Nos vamos a ver más adelante, digamos, para atrás. Y lo más importante de todo esto es que en este particular caso, estamos hablando del modelo de programación lineal probablemente tal, tenemos que imponer la condición para poder resolverlo, ¿verdad? Que todas las variables que estén, ¿verdad?, en el modelo que yo voy a emplear para desarrollarlo, ¿verdad?, tienen que ser todas no negativas. Es decir, tienen que ser estrictamente mayores o iguales que cero. Y si no lo son, entonces usamos lo que hicimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? Transformamos, ¿verdad?, una desigualdad en una igualdad, digamos, agregando ya sea variables de holgura o variables de demanda. Y de esa manera, entonces, establecíamos ecuaciones, que son las que necesariamente, ¿verdad?, requiero para poder desarrollar y buscar la solución. Entonces, si bien es cierto, digamos, en el problema real yo tengo esto es lo que yo obtengo del problema real, tengo que transformarlo, digamos, con esta condición. Y para eso, digamos, si es no negativo, tendría que hacer el cambio también, ¿verdad? Y si es no restricto, ¿verdad? ¿Se acuerdan? O sea, que puede ser negativo, cero y positivo la variable, también tengo que hacer el cambio, digamos, correspondiente para poder reemplazarlo en este caso. Y luego, digamos, lo transformo, ¿verdad? Luego, si en este modelo de programación lineal, además, restringimos, ¿verdad?, de que estas variables sean estrictamente enteras, es decir, si estoy hablando, digamos, de un modelo en el cual quiero saber el número de camiones y número de palas, ¿verdad? Y lo que yo quiero es que el problema no me diga 1,2 palas ni 15,7 camiones. Es decir, o me dice 3 palas o me dice 18 camiones. ¿Se fijan? Entero. Y en ese caso, ¿verdad?, este problema, cuyo planteamiento es exactamente igual, en este caso estaríamos hablando de lo que llamamos programación entera. Y ahí lo que cambia, ¿verdad?, son los algoritmos de solución, porque ahí yo requiero que las variables sean estrictamente enteras, ¿sí? Y lo otro es que si eventualmente en un programa, ¿verdad?, deberíamos emplear, digamos, debido a condiciones, por ejemplo, en este caso de retorno o tasas crecientes de algo, y tuviéramos una función de esta naturaleza, ¿se fijan? X, pero así, elevado, ¿verdad? En este caso, lo que tendríamos aquí, si bien esto puede ser lineal, pero si estas funciones de esta naturaleza, estaríamos frente, ¿verdad?, a la condición de una programación no lineal. Y para eso tenemos que emplear otros métodos de solución que evidentemente son distintos a los que vamos a desarrollar. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a ver nosotros va a ser básicamente en el entorno de la programación lineal, en el cual las variables, en este caso, son estrictamente no positivas. O sea, vamos a trabajar siempre el primer cuadrante. ¿Okay? Y evidentemente pueden ser continuas, es decir, X va a ser 1,2 o 1,5. Posteriormente vamos a revisar esto, digamos, cómo podemos hacer, porque esto normalmente no trabajamos en los modelos que hacemos, ¿verdad? Pero sí esto.
En el fondo, digamos, podemos ver, como vamos a revisar más adelante, pues yo puedo tener un modelo híbrido en el cual tenga variables que sean reales y variables que sean enteras. Y en este caso hablamos de programación lineal mixta. ¿Ok? Bueno, vimos la resolución gráfica y esto yo lo voy a revisar más o menos, significa la función, digamos, esto es lo que van a hacer hoy día ustedes, ¿ok? En el laboratorio, es lo que yo les propongo. Les entrego, digamos, básicamente una información y sobre el cual ustedes van a tener que desarrollar este modelo y luego van a tener que construir en base a ese modelo, ¿verdad? Esto que está acá. Y esto lo tengan que hacer, digamos, en una hoja Excel. La idea básica, como le comentaba al principio, es no pensar, digamos, pero ¿para qué voy a hacer esto, digamos, si esto está, lo puedo encontrar, digamos, no sé, por internet, un programa que me haga esto? No, la idea no es, digamos, que me haga esto, digamos, de la forma fácil, sino que ustedes desarrollen habilidades de cómo resolver un problema de esta naturaleza, ¿de acuerdo? Es el problema, digamos, de yo lo resuelvo, es básicamente la idea. Después vamos a ver y les voy a comentar problemas que hay, digamos, incluso uno de los programas que vamos a usar también lo tiene, ¿ya? Se fijan, entonces, básicamente están digamos, las relaciones estas que definen básicamente lo que llamamos el espacio de soluciones factibles. O sea, todos estos puntos que están aquí son comunes, ¿verdad? Y satisfacen estas tres condiciones, o sea, no las rompen. Y esa hablamos, digamos, entonces de soluciones factibles. Y entonces de esto hablamos que este es un espacio de solución factible, ¿cierto? Son todos los puntos. Y lo que vimos en la clase anterior, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Es que si este es un espacio cerrado, ¿sí? Acuérdense, los espacios son cerrados o abiertos y las funciones son acotadas o no acotadas. O sea, una función no es abierta. ¿Ok? Bien, y en ese contexto vimos, digamos, que particularmente las soluciones, cualquiera sea la función objetivo que tengamos aquí, las soluciones no están aquí adentro de este espacio, sino que están en los vértices o bien en las aristas. ¿Ok? Básicamente. Y si uno representa, ¿verdad?, esta función como una línea, digamos, de isovalor, y la colocamos, ¿verdad? Sería esta que está acá, digamos. ¿Se fijan? Entonces yo lo tengo que evaluar, básicamente cuando yo evalúo la función z en este punto, lo que estoy haciendo es llevando esta línea, forma paralela a este punto y evaluarlo. Evaluarlo ahí, ¿verdad? Y evaluarlo ahí, y evaluarlo ahí. Y calcular el valor de la función y decir, bueno, si el valor de la función es mayor en este punto, la solución óptima, ¿verdad?, será aquella, digamos, donde la función tiene el mayor valor. Y ese sería entonces una función acotada. Y este sería el óptimo. O sea, pasar de una solución factible, que es el vértice inicial, ¿verdad? Cada uno de estos es función factible, ¿verdad? Al establecer una cota para la función, ¿verdad?, se convierte en lo que llamamos solución óptima, ¿sí? Para esta función. Si yo cambio esta función, entonces a lo mejor la búsqueda en los vértices va a ser en función de esa nueva función. Esto es lo que vamos a hacer, digamos, en el laboratorio, lo que yo les voy a pedir, recuerden el enunciado que les doy, para que ustedes lo construyan, digamos, empleando una hoja Excel, ¿sí? Entonces, básicamente lo que hemos hecho es eso. Bien, y esa es la construcción inicial, ¿verdad? Que el método gráfico. Obviamente el método gráfico nos sirve, es básico, es muy fácil verlo, digamos, además para comprender el método en particular de programación lineal bidimensionalmente. Hay programas que lo hacen tridimensionalmente, digamos, pero mirarlo tridimensionalmente, digamos, a pesar de que uno puede tener una buena pantalla de resolución, una pantalla con una muy buena resolución, es complejo verlo, digamos. Ahora, ¿para qué decir si hay 4 variables? 4 variables ya estamos en los hiperplanos, y por lo tanto usted ya no tiene ninguna posibilidad de hacer una representación, digamos, gráfica del problema. Y menos si tienen 100 variables, digamos. ¿Se fijan? Y entonces en ese contexto lo que habría que hacer es que necesariamente necesitamos, digamos, emplear la misma visión que teníamos en el caso bidimensional en forma abstracta, como lo conversamos en el plano de hiperplano, verlo exactamente igual como lo vemos en la dimensión 2, ¿de acuerdo? Esa es más o menos la idea para hacer una analogía y podamos construir, digamos, lo que estamos haciendo en particular, en general. Respecto al método simple, digamos, vamos a hacer que básicamente lo que hacemos, ¿verdad?, es que transformamos nuestro problema de esta naturaleza normalmente, digamos, el problema real lo transformamos, digamos, a este modelo. Este va a ser nuestro modelo, ¿verdad?, estándar, por decirlo así,
que vamos a emplear para poder desarrollar todo lo que vamos a ver, digamos, de aquí en adelante. Hay que tener, el único que hay que tener cuidado, digamos, si ustedes revisan alguna otra información, hay modelos que utilizan max, ¿verdad? La función, pero nosotros para poder desarrollar el tema lo vamos a usar como min. Acuérdense que para efecto de esquema es exactamente igual. Yo puedo cambiar, de acuerdo a lo que vimos, ¿verdad? Cambiamos la dirección si yo tengo un problema que es max. Para poder resolverlo en esto, ¿verdad? Para cambiar la dirección de optimalidad, digamos, yo lo único que necesito multiplicar por -1 la función, y entonces al minimizarla es exactamente igual al max de eso mismo, ¿se acuerdan? Entonces, este va a ser nuestro estándar, ¿ah? Minimizar una función sujeta a un número de, digamos, no de restricción ahora, de igualdades, ¿verdad? En el cual necesariamente hemos tenido que agregar variables, si es necesario, para poder transformarla, ¿verdad? Además, las variables estas que están aquí, las variables de interés, ¿verdad? Tanto de holgura como las variables de X, ¿verdad? Que hemos definido como actividad, tienen que ser todas estrictamente no negativas, es decir, mayores o iguales que 0. Y la otra condición que nosotros normalmente vamos a ver y que hemos revisado, ¿verdad? Es que normalmente digamos que M, que es el número de ecuaciones, que inicialmente es exactamente igual al número de restricciones, ¿verdad? El problema, normalmente es menor o igual que el número de variables, donde n es el número de variables. ¿Ok? Con este esquema, digamos, min z, nosotros vamos a utilizar, ¿verdad? Y vamos a desarrollar nuestro trabajo en particular, que es lo que necesitamos construir para poder hacer esta tarea. ¿Sí? Bueno, inicialmente puede ser escrito como esto, como ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tuviéramos este problema transformado en esto, y tenemos estas condiciones, se fijan, aquí tenemos desigualdades y aquí tengo una igualdad. ¿Sí? Entonces, hay una combinación de esto particularmente. Y aquí sumemos que básicamente U y B es 0, y este es necesariamente en este reino. ¿Sí? Bien. Por tanto, lo que necesitamos entonces es transformar esto al estándar que hemos visto, digamos, de max y ecuaciones, ¿sí? Que necesariamente requerimos, digamos, para poder desarrollar. Y de allá lo que vimos, digamos, que nosotros podemos modificar los menores o iguales agregando una variable de holgura, y aquellas que son mayor o igual, agregamos una variable de exceso o demanda, que sea, ¿ok? Naturalmente. Y aquellas variables que son libres, ¿verdad? Que son irrestrictas, como la que vimos recién, esta que está acá, irrestricta. Yo a veces uso más, en vez de IR uso NR, digamos, no restricta, digamos. Sería lo mismo, ¿no? Quiere decir que Z básicamente aquí puede ser negativa, 0 o positiva, ¿sí? No se rige por esto. Y por lo tanto, entonces, para ese caso, ¿verdad? Lo que nosotros vimos que necesariamente lo que tenemos que hacer es reemplazarla por dos variables, ¿verdad? No negativas, y la colocamos. Entonces sería básicamente esto que está acá. ¿Se fijan? S1, S2 sería esto que está acá. Y la reemplazamos aquí. ¿Sí? Y luego, hecho eso, ¿verdad? Si utilizamos nosotros, tenemos esto ya un sistema de ecuaciones, ¿verdad? En el cual, ¿verdad? Cuando en álgebra lineal lo que hacemos, ¿verdad? Nosotros resolvemos este sistema de ecuaciones particular. Ahora, como naturalmente aquí en la matriz A de los coeficientes, que es la que está aquí adentro, no es cuadrada, necesariamente no podemos utilizar, digamos, para resolver el sistema de ecuaciones, digamos, particularmente en esta condición. ¿Se fijan? Entonces, como este sistema de ecuaciones genera, digamos, un conjunto infinito de soluciones factibles, sí que existe, naturalmente, en ese caso, ¿verdad? Se fijan, como esto no es cuadrado y m, digamos, es menor que n, que es el número de variables, evidentemente el número de soluciones posibles de este sistema de ecuaciones es infinito. Y por eso que requerimos entonces emplear una función de objetivo o de criterio que está acá o de desempeño, ¿de acuerdo? Para poder escoger dentro de eso. Y en esas condiciones, ¿verdad? Naturalmente tendríamos que entonces resolverlo esto en rigor, ¿ok? Entonces la idea es que si yo lo resolviera esto, naturalmente, digamos, por el sistema de algebraico, yo sé que, digamos, que esto, para una ecuación de esa naturaleza, la solución está dada por esto, ¿sí? Encontrar la matriz inversa
por B, donde evidentemente la matriz inversa es una matriz cuadrada. Entonces, obviamente aquí, para poder resolver este problema, yo tendría que ver, digamos, si ustedes se fijan, aquí tengo 4 variables, 5, 6. Entonces, si tengo 6 variables y solamente tengo 3 restricciones, la matriz A que yo podría usar para resolver esto solamente es una matriz de 3 por 3. Al ser una matriz de 3 por 3, quiere decir que solamente de todas estas variables que tengo aquí, solamente 3 pueden participar en la solución. Y las otras 3 serían estrictamente 0. ¿Se acuerdan? Y estas 3 que participan en la solución, que sería igual al número de restricciones, ¿verdad? ¿Se fijan? Porque es el número de restricciones fija la dimensión de la matriz, ¿verdad? Normalmente que es 3. Entonces fija también el número de variables básicas, es decir, 3. Y n menos m, que serían las restantes, las 6 menos 3, sería el número de variables no básicas, que serían las restantes que podrían ser estas que también. ¿Se fijan? Ahora, evidentemente, y vuelvo a insistir, cuando yo estoy hablando de esto, tengo que pensar en un sistema de ecuaciones sumamente grande. Entonces, evidentemente, esto lo podría hacer y resolver, digamos. El problema que tendría al aplicar esto es que yo tendría que decidir, ¿verdad? Que este fuera 0 primero, después que este fuera 0 primero, después que esto fuera 0, que esto sea 0, que esto sea 0. Definir cuáles 3 variables, dado que solamente 3 pueden participar, digamos, hacer 0 3 variables. Entonces, el número de combinaciones posibles que tendría que hacer yo de hacer 0, ¿verdad? Y después medir y resolver es sumamente grande si uso esto, ¿sí? Por lo tanto, requerimos un método, digamos, que nos permita resolver un poco mejor la situación, digamos, que tenemos planteada, evidentemente. Y eso es lo que vamos a ver, digamos, y eso es lo que nos permite, digamos, la programación matemática para poder desarrollarlo particularmente usando lo que ya tenemos como base en la clase anterior, ¿se acuerdan? Este es el teorema fundamental de la programación lineal, ¿sí? Dice que si un problema tiene solución óptima, tiene una solución básica factible, ¿okay? Entonces, parte de la solución, digamos que para que exista el óptimo, tiene que haber un espacio de solución. Eso es básicamente lo que dice, ¿ok? Y después, dado que D, que es la matriz de M por M reducida, que hemos visto, ¿verdad?, que está asociado al número de restricciones, ¿verdad?, es invertible, o sea que es capaz, digamos, es posible, digamos, determinar su determinante, ¿verdad? Entonces, esto, digamos, induce a la partición que comentamos recién, que esto que está aquí, ¿ok? Esto yo lo voy a pasar por ahora, que sería la parte algebraica, que la vamos a revisar después, más adelante, y por lo tanto me voy a detener un poco en el procedimiento para poder construirlo. Y después vamos a revisar, digamos, realmente qué es lo que hicimos cuando vemos esto. Supongamos lo siguiente, supongamos que tuviéramos este problema tan simple como este. Este es lo que nos plantea el problema real. El problema real nos dice, mire, hay que maximizar esto, ¿verdad?, donde estas son las cantidades de algo, y están sujetos a esta restricción, ¿sí? Supuestamente deberían ser utilidades, valores, lo que sea. Y esto debería ser sujeto a estas restricciones. Hay 3 restricciones, ¿verdad?, y tengo 2 variables. Evidentemente aquí la condición es que aquí está dada para el problema real, que estas variables son necesariamente cero. ¿Sí? Por ejemplo, si esto fuera tonelaje, ¿verdad?, yo podría imponer de que si X y Y representa tonelaje, entonces el tonelaje no puede ser negativo, tiene que ser estrictamente igual a cero. Dada esa condición, ¿verdad?, fíjense que esto es tan importante definirlo, lo vamos a ver más adelante. Esto hay que definirlo, porque a veces no es así necesariamente. Y por tanto yo requiero, digamos, que el problema real lo puede echar de definido, ¿verdad?, pero no necesariamente de esta forma. Una vez tenido esto, ¿verdad?, entonces lo que yo tengo que hacer, ¿verdad?, llevarlo al estándar, que comentábamos recién. La solución gráfica de este problema, ¿verdad?, si lo resolvemos, es básicamente este que está acá. ¿Se fijan? Entonces nos genera un punto 2. Este sería el punto trivial que ustedes llamamos, ¿verdad? Cuando tenemos una solución trivial, significa que las variables son todas 0. Y tendríamos este punto, este punto, este punto y este punto, digamos, en el poliedro que tengo aquí. ¿Se fijan? Y por lo tanto, digamos, para poder evaluar y resolver el problema, tendría que evaluar la función en ese punto, en ese punto, en ese punto y en ese punto. Dado que en el punto trivial la función necesariamente es 0. ¿Sí? Y este sería el espacio de soluciones factibles. ¿Se fijan? Pero dado la condición que hemos visto, ¿verdad?, es que la solución solamente se encuentra, digamos, en los vértices o en la arista. Entonces, evidentemente, en un caso como este, yo tendría que necesariamente evaluar cada uno de estos, que es la tarea que ustedes van a tener que hacer hoy día en el laboratorio, particularmente. ¿Ok? Entonces, para este caso particular, ¿verdad?, dado que tenemos 3 restricciones, menor o igual, hemos tenido que agregar 3 variables de holgura, ¿sí? S1, S2, S3, las cuales necesariamente son mayores o iguales que 0, ¿ok? Y de esa manera, entonces, construimos esto que está acá, ¿sí? Esta sería la ecuación que teníamos nosotros, menor o igual,
Esto que está aquí sería la menor igual, ¿verdad? Y este que está acá menor igual. Al agregarle S1, C2, C3, ¿verdad? La convertimos en ecuación. Y además, la función que era max 40x menos, más 60x2, la transformamos, ¿verdad? Y le cambiamos la dirección de la optimalidad, multiplicando por menos 1 la función, ¿se fijan? Que era esto, ¿sí? Entonces multiplicamos por menos 1 esto y la pasamos a min z. Y eso es lo que hacemos aquí, ¿verdad? Porque queremos construir el problema y lo que vamos a ver, les comentaba, todo lo que vamos a revisar y todo lo que yo voy a comentar en la clase tiene que ver con esta condición de que nuestro estándar de solución va a ser min z y sujeto a un sistema de ecuaciones, el cual la hemos aumentado con variables, ¿verdad? Sistema de ecuaciones, ¿verdad? Y con estas variables, todas ellas, mayores o iguales que 0, ¿sí? Esa es nuestra condición para poder resolver el problema, ¿ok? O sea, el paso sería entonces mirar el problema desde el punto de vista del sistema, generar un modelo preliminar, digamos, de la información que el sistema nos provea. ¿Cuál es? Es que esto es max, es que esto es menor o igual, ¿verdad? Es que esto es mayor. Y luego, digamos, entonces lo convertimos a lo que necesitamos para poder construir el modelo matemático para resolverlo, que es este que está aquí, ¿sí? Hecho esto, entonces usamos lo que llamamos, ¿se acuerdan? Los coeficientes de tachado, ¿sí? Y en los coeficientes de tachado, ¿verdad? Teníamos básicamente el mismo sistema de ecuaciones que vamos a ver recién, este que está acá. Y en este caso, entonces, construimos S1, C2, S3, X1, X2, y aquí, digamos, B, que serían las constantes. Y colocamos el sistema de ecuaciones, ¿ok? Sería 1, S1, porque se lo agregamos a esto es 0, esto es 0, 2, 1, ¿cierto? Porque esto sería 1 por S1, más 0 por S2, más 0 por S3, más 2X1, más 2, más X2, ¿verdad? Esto es igual a 70, que es la ecuación que vimos anteriormente. Y lo mismo lo hacemos con esta ecuación que está acá, y lo mismo lo hacemos con esta ecuación que está acá, ¿sí? En el estricto rigor. Que es esto que está acá, ¿sí? Básicamente, ¿se fijan? Y esta sería entonces la tabla de tachada, digamos, del sistema de ecuaciones. Entonces, lo que tenemos aquí es que se fijan, dado esta ecuación que está acá, dado que esta sería la función objetivo, ¿verdad? Que yo tengo, la podría representar aquí, la podría agregar en más 0S1, más 0S2, más 0S3, porque son variables que le he agregado. Evidentemente con coefficient 0, porque no participan, no son definidas la función. Entonces, si hacemos esto, yo podría mover z a este lado, ¿sí? Y me quedaría que esto sería 0, es igual a todo esto, menos 0, ¿sí? Entonces, esta función objetivo se la vamos a agregar, ¿verdad? Se la agregamos, ¿se fijan? A este sistema de ecuaciones que tenía aquí arriba, que sería esto que está acá, ¿sí? Pero si yo la agrego, entonces también tendría que agregar como variable, ¿verdad? ¿Se fijan? Z. Y me quedaría esta tabla, ¿sí? ¿Se fijan? Y aquí Z sería menos 1, ¿se fijan? Ese que está ahí. Evidentemente esta ecuación es igual a 0, ¿sí? Entonces tendría una tabla aumentada del coeficiente de tachado. Fíjense entonces aquí, esto sería en esta parte estarían las ecuaciones, que serían las restricciones del problema, y aquí tendría entonces la función objetiva, digamos, agregada, como una ecuación más dentro del sistema. Pero las separamos normalmente, digamos, por una línea, para definir que esta es la función y estas son las restricciones, ¿sí? Esto define el espacio de soluciones, esto que está aquí, las restricciones, y esto que está aquí, ¿verdad?, es la herramienta que ustedes van a utilizar para buscar dentro del espacio de soluciones que este sistema de ecuaciones, ¿verdad?, me crea o construye, ¿de acuerdo? Entonces, el problema que tenemos ahora, se fijan, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, era que potencialmente, aquí, ¿verdad?, se fijan, aparece en este sistema coeficiente de tachado, aparece, digamos, la matriz canónica, ¿sí? Evidentemente la matriz canónica, digamos, y de acuerdo a lo que conversamos en la clase anterior, ¿verdad? Y dado que, de acuerdo a lo que conocemos en álgebra lineal, es que una solución es igual a la inversa por B, lo que vimos en la clase pasada, ¿verdad? También vimos, ¿verdad?, que cuando obtuvimos la solución, digamos, ¿se acuerdan? Cuando desarrollamos el sistema de ecuaciones que teníamos y determinamos, digamos, la solución del problema, era la solución
Era una solución única del sistema de ecuaciones, ¿verdad? Y eso, digamos, ¿se acuerdan? Esa solución única la podíamos escribir de esta manera, ¿se acuerdan? Como una matriz canónica multiplicada por esa valores V, que es la solución que obtuvimos, digamos, del sistema. ¿Se fijan? Si hacemos una analogía aquí, particularmente, digamos, significa entonces, si esto tiene que participar exactamente igual, ¿verdad? Tendría que decir que, digamos, que para una solución de un problema, ¿verdad? La matriz, digamos, de identidad, digamos, se convierte, digamos, en la matriz canónica, digamos, para una solución inicial. ¿Sí? Entonces yo podría suponer lo siguiente en este caso. Como ya sabemos que aquí tenemos 6 ecuaciones, ¿sí? Si contamos z como una variable del problema también ahora, ¿verdad? Porque participa. Tendríamos 6, ¿verdad? Tenemos solamente 3 restricciones, por lo tanto, el número de restricciones determina el número de variables básicas, por lo tanto, este problema, para poder resolverlo, indica, digamos, que tenemos 3 variables básicas, ¿sí? Y dado que esto tenemos 6 variables, entonces las restantes 3, ¿verdad? Número de variables menos el número de restricciones, determina que hay 3 variables que son no básicas, y por tanto son estrictamente igual a 0. Y por tanto solamente 3 variables son distintas de 0, ¿ok? En una solución trivial, cuando x1 y x2 es 0, ¿verdad? No sé si me siguen. Entonces evidentemente quiere decir que nosotros estamos en el punto origen. Y en el punto origen, digamos, significaría entonces que, dado esta condición, en esta tabla, yo podría hacer lo siguiente. Y dado que tenemos esta condición que está acá, ¿se acuerdan? Que aquí, para x1, le dábamos el valor el que correspondía, que era 1,5, y para x2 era 1, ¿se acuerdan? Y quiere decir que entonces, para la primera fila, 1, 0, 0, tenemos la solución, ¿verdad?, factible del problema asociado a esta variable que está acá. Entonces, S1 vale 70. En esta columna indica entonces que esta es la solución del problema factible por esta condición que está acá, y sería, digamos, que S2 valdría 40 y que S3 valdría 90. Y en este campo, digamos, X1, X2, X3 son estrictamente iguales a 0, ¿de acuerdo? Si evaluamos la función, evidentemente que sería 0. Dado que esto es 0, esto es 0, esto es 70, 40, perdón, y 90. Evidentemente es 0. ¿Se fijan? Entonces el valor de la función está ahí, sería lo correcto. Entonces, en esa construcción, ¿verdad? Llegamos a establecer que en ese caso, lo que tenemos es que, antes de pasar, es que entonces yo, para poder cambiarme, acuérdense que en esta posición significa con esta solución, yo estaría, digamos, básicamente en el vértice. Si yo quiero moverme y buscar otra solución, ¿verdad? Lo que yo tendría que hacer, ¿verdad? Asociar cualquier variable que tenga aquí, asociarla a una columna canónica. Entonces, si yo quiero mover, ¿verdad? Quiero que X2 participe de la solución, ¿sí? Y X2, digamos, participe, digamos, como 0, 0, 1, en esta posición, colocando esta columna canónica en esta posición, ¿verdad? Yo tendría que desplazar entonces esta columna acá por los métodos, digamos, de reducción de Gauss-Seidel que ustedes conocen en la álgebra lineal, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Entonces, yo tomaría esta columna, ya es 1, entonces esta columna se la resto a esta para que aquí me dé 0, esta la multiplico por 2 y se la resto arriba para que me dé 0 acá. Y en ese caso, entonces me quedaría aquí 1, 0, 0, y esta columna cambia. Y ahí en ese caso, entonces tendría esta variable asociada a esta columna canónica, esta variable asociada a la segunda columna canónica, y esta variable asociada a la tercera columna canónica. Y en ese caso, entonces, yo tendría, ¿se fijan? S1, S2 y X1 como variables básicas, ¿sí? Y S3 pasa a ser ahora una variable no básica. Ahora, si ustedes se fijan, en este caso, ¿verdad? Cualquier cambio que yo haga tratando de mover las columnas canónicas en la tabla, esto no cambia. ¿Se fijan? Porque esto es 0. Esto siempre va a permanecer exactamente igual. No va a cambiar para nada. ¿De acuerdo? Y como eso no cambia, entonces, particularmente, entonces esta columna es completamente redundante. Entonces, lo que hacemos en particular es transformar esta tabla eliminando esa columna, dejándola de esta manera, ¿sí? Eliminando Z, y colocando entonces el menos 1 que teníamos en la columna anterior, colocamos aquí menos Z, ¿verdad? Que sería lo que tenemos asociado a esta condición que está acá. Entonces, cuando aparece en una tabla simplex, en una tabla de programación lineal simplex,
aparece en cualquier texto que ustedes vean, apunte, lo que sea, aparece un menos z, entonces esto es indicación de que esto es min z. Este problema, esta función es min z. Si no aparece la función, es decir, si no aparece, perdón, el signo, o sea, aparece z, quiere decir que esta función representa max z. ¿De acuerdo? Esto es lo estándar en programación lineal en cualquier texto o apunte que ustedes desarrollan. Entonces, teniendo esto, entonces fíjense que esta tabla ahora se convierte en de una tabla en lo que llamamos la tabla simplex. ¿Por qué razón? Porque aquí vamos a colocar una columna que vamos a llamar variables básicas, y en el cual en esta columna, ¿verdad?, vamos a colocar las variables que están participando en la actual solución. O sea, si ustedes se fijan, sería este punto que está ahí. ¿Sí? Y ahí entonces S1 vale 70, S2 vale 40 y S3 vale 90. ¿Sí? ¿Cuánto vale Z? 0. ¿Sí? Entonces lo que yo tendría que hacer, ¿verdad?, es, acuérdense que lo que estamos tratando nosotros aquí en este caso es minimizar, ¿verdad?, pero que en el fondo como menos Z y el problema, digamos, es menos acá, lo que estamos buscando es un máximo. Entonces, los caminos que tiene que buscar, de acuerdo a lo que vimos, digamos, en la solución algebraica anterior, ¿verdad?, en la clase anterior, ¿verdad?, es que yo tendría que solamente cambiarme a otro vector. Entonces, la opción que tengo, estando aquí, que sería esta tabla, ¿sí?, es que estando en esta posición, estoy aquí. Entonces, la posibilidad es que tengo o me muevo para allá, o me muevo para allá. Pero no puedo saltar de aquí para allá. ¿Se fijan? Tengo que hacerlo en forma a través de las aristas. Ese es el punto, ¿sí? Solamente a través de las aristas. No puedo pegar un salto. Hay otro método, digamos, que sí lo hace, pero eso no lo vamos a alcanzar a ver, digamos. Pero en este caso, el desarrollo que tenemos es que simplemente tiene que ir viajando de una arista a otra. Es decir, a través de la arista llegar al nuevo vértice, ¿sí? Ahora, la pregunta que tengo que hacerme es la siguiente. Es que, si ustedes se fijan, si yo estoy tratando de minimizar esta función, si esto es min, ¿sí?, estoy tratando de minimizar esta función. Entonces, evidentemente, lo que yo tengo que hacer, digamos, fijarme en esta función, ¿verdad? ¿Cuál es la variable que permite disminuir en mayor proporción, digamos, la función? ¿Se fijan? Aquí tengo dos variables, tengo dos valores, o menos 40 o menos 60. Si estoy minimizando, digamos, naturalmente, digamos, el valor que hace reducir más la función, o sea, lo hace más, digamos, con menor valor, básicamente es este que está acá, ¿sí? Entonces, este menor valor, que es el menor costo, y aquí vamos a definir esto que está aquí, cualquiera que sea en términos genéricos, ¿ok? Cuando yo hablo de costo, me refiero, digamos, a los coeficientes que tiene esto acá. Este costo no necesariamente significa costo como normalmente ustedes lo usan, sino que simplemente en términos genéricos, porque puede representar básicamente, digamos, ganancias, ¿verdad? Y yo estaría hablando de costos. Pero como esto es negativo, serían ganancias en particular. ¿Ok? Entonces, los costos que están aquí, que están asociados a la función, entonces, evidentemente, este es el costo que mayor reduce la función. Y por lo tanto, al ser yo tendría que escoger este costo. Y al escoger este costo, entonces determino la columna pivot, que es esta. Y determino que esta variable es la que va a entrar a la base. ¿Sí? Porque es la que permite, digamos, reducir la función. Entonces, ¿se fijan? Entonces el criterio es buscar el mínimo costo, digamos, de los costos que tengo aquí en esta función, en esta. Y esa determina, digamos, la fila pivot, la columna pivot, perdón, y la columna pivot determina la variable que entra a la base. Es decir, cuando digo que entra a la base, quiere decir que va a entrar aquí, a esta posición. Va a pasar de ser de una variable no básica, que actualmente lo es, a una variable básica, y por lo tanto estaría dentro de las tres, ¿sí? Ahora, el punto está en determinar cómo determino yo cuál es la variable que tiene que entrar, o sea, que tiene que salir. Yo determiné que esta entra, pero ¿cuál sale? O esta o esta. Y en esa condición, ¿verdad? Lo que tengo que hacer, ¿verdad?, es que simplemente tendríamos que definir lo siguiente, ¿sí?, que es lo que está acá. Si ustedes se fijan, entonces, esta sería la columna canónica, por lo cuanto X2 entra a la base. Entonces, estos son los recursos, ¿se fijan? Ahora, a diferencia de que cuando hablamos de que esto es constante, estos son recursos, esto representa camiones, número de camiones, capacidad de chancado, número de horas hombre para perforación, ¿se fijan? Estos son recursos. Inversión para poder construir una nueva planta, lo que sea. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos limitado, no tenemos capacidad ilimitada, entonces el chancado no es ilimitado, es limitado, o sea, tiene una capacidad fija, ¿se fijan? Y por tanto, estos son los recursos escasos que estamos tratando de usar
en estas dos variables. Y en este caso, ¿verdad? Como estamos tratando de optimizar los recursos, lo que tenemos que hacer, ¿verdad?, es que estos coeficientes que hablábamos antes, que ustedes conocían como coeficientes, ¿verdad?, que están acá, estos representan la tasa de uso de este consumo de la variable 2. Es decir, aquí la variable 1 consume el doble, ¿verdad?, de este recurso con respecto a 1. ¿Se fijan? Es 2 veces este recurso. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer, ¿verdad?, como estoy tratando de optimizar este recurso, es determinar cuál, esta variable, en cuál de estos recursos esta variable de verdad ocupa menos recursos. Es la tasa menor de consumo. Entonces, lo que hacemos ahí, dividimos entonces este recurso por la tasa de recursos que tiene X1 para este recurso. Entonces, dividimos 70 partido por 1. Este recurso que representa otra cosa, hora de perforación, ¿verdad?, por la tasa de uso del recurso X2, 40 partido por 1. Y esto sería 90, ¿verdad? Dividido por 3 me da la tasa de recursos de este recurso en particular. Evidentemente, como estoy tratando de optimizar este recurso, entonces evidentemente la tasa de menor consumo sería dada por esto, ¿sí?, el mínimo. ¿Se fijan? Que sería 30. Y entonces, al determinar que este es 30, lo que estoy diciendo en particular, que entonces ahora esto es la fila pivot. ¿Sí? Y esta es la columna pivot. Entonces, al determinar que esta es la fila pivot, estoy determinando que ese 3 va a salir de la base y X2 va a entrar a esa posición. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir entonces que este vector, como ese 3 va a salir, quiere decir que aquí esta columna tiene que trasladarse a esta posición, porque ahora tendría que ser esto 1, 0 y 0. ¿Se fijan? Y ahí tendría entonces la nueva solución, S1, S2, S3. Vamos a ver. ¿Y para qué es lo que hacemos particularmente? Digamos, dividimos todo esto por 3, ¿sí? Y teniendo eso dividido por 3, entonces esta fila pivot se la resto a esta, entonces tendríamos entonces básicamente la nueva solución, ¿sí? Que sería esta que está acá. ¿Se fijan? Que sería esta que está acá. ¿Sí? 1, 0, 0, cambió, ¿se fijan? Entonces reemplazamos ese 3 por X2. Y nos queda esta tabla. Evidentemente en esta tabla, ¿verdad? Se fijan, aquí ahora aparece 1800. ¿Por qué razón? Porque aquí S1 vale ahora 40. S2 vale 10. Y X2 vale 30. Y si ustedes se fijan, ¿verdad?, la función objetivo básicamente era que esto valía 60. Entonces, evidentemente, digamos, si multiplicamos esto por el valor, ¿verdad?, nos da los 1800 que están acá. ¿Se fijan? Por tanto, aquí nos va quedando la función. Y esto, evidentemente, va a ser, acuérdense que los costos, digamos, de la función eran menos, ¿verdad?, menos 40, menos 60. Por lo tanto, aquí 1800, el signo del valor que está en esta caja, en esta celda, está dado por esto. Por lo tanto, aquí sería menos 1800. ¿Se fijan? Bien. Entonces, volvemos otra vez, se fijan, y aquí volvemos a insistir, digamos, en esta fila que está acá, digamos, que es la fila de la función. Y podemos determinar, digamos, si aún existen unas variables que nos permiten reducir más aún la función que tengo. Y para ello, digamos, tendría que ver, digamos, si todavía tengo valores que me permiten, digamos, reducirla más. Evidentemente que este es un valor negativo que permite reducir más la función z en particular, ¿sí? Y en ese caso, digamos, entonces lo que yo tendría que decir, digamos, que estoy diciendo, al decir que este es el costo más negativo que tengo ahora en esta tabla, evidentemente estoy diciendo, digamos, que esta es la columna pivot y X1 entra a la base. Es decir, es que uno tiene que sacar alguno de estos de la base. Este algoritmo, digamos, evidentemente, de ninguna manera, digamos, va a permitir, ¿verdad?, que la variable que ya entró a la base, que es X2, salga. Es decir, cualquier variable que entre a la base no sale. ¿De acuerdo? Si ocurre eso, quiere decir que el trabajo que están haciendo no es correcto. ¿De acuerdo? Porque si no, esta cuestión quería redundante, ¿verdad? Querían un loop interminable, ¿verdad? Infinito, que no podríamos resolverlo. Entonces, dado eso, digamos, entonces, si fijan, todavía nos quedan valores que pueden reducir aún más la función porque estoy minimizándola, evidentemente. Y entonces, evidentemente, lo que digo, digamos, que es que uno tiene que entrar a la base. Ahora el problema es cómo se resuelve. Entonces, tendría que hacer, entonces, 40 dividido por 5 tercios
10 dividido por 2 tercios y 30 dividido por 1 tercio. Evidentemente el punto que me da, ¿verdad?, que esto que está aquí, que es igual a 15, es el mínimo valor. ¿Y qué es lo que quiere decir, verdad? Que entonces X1 entra a la base y S2 sale de la base. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer enseguida? Entonces aplicar lo que sabemos, ¿verdad? Convertir esto en 1, 0 arriba, 0 abajo. Entonces multiplicamos esto por 3 medios, esta fila, para hacer esto 1, y entonces se lo restamos para arriba, se lo restamos para abajo para que esto sea 0, y restamos aquí abajo también para que esto sea 0. ¿Sí? Bien. Si hacemos, ¿te fijan? En el punto que estoy actualmente, en esta posición S1, S2, X2, lo que estoy aquí, que X1 es 0, ¿sí? Y por lo tanto lo que he hecho es que en el caso anterior, partí de este origen, llegué a este punto. ¿Se ve? En esta solución que tengo acá. Donde solamente X1, X2 está en la base, ¿se fija? Porque X1 es 0, porque no básica en este caso. Entonces estoy aquí, y básicamente el punto que estoy en la solución, que está aquí, es esta que está acá. ¿Se fijan? Y en ese punto la función tiene un valor de 1800. Bien, al entrar la segunda función, ¿verdad? Al entrar, digamos, que determinar que X1 ahora entra a la base, y, digamos, y desplaza a S2 de la base, particularmente de solución, como variable básica, ¿verdad? Entonces hacemos los cambios que sabemos, digamos, de reemplazo, y por lo tanto lo que tengo que hacer, ¿verdad? Al salir S2, quiere decir que esta columna tengo que llevarla a esta posición, ¿sí? Entonces multiplicamos por 3 medios de esto, restamos arriba, restamos abajo, y colocamos 0, 1, 0 en esta posición. Y reducimos esto que está acá. ¿De acuerdo? Que sería esto que está aquí. ¿Se fijan? S1 aquí, y X2 entró en esta posición, es así, y X2 permanece en su posición que tengo. En este punto, ¿verdad? Al pasar aquí, entonces tenemos que X1 vale 15 y X2 vale 25. Entonces estamos aquí, ¿sí? Y ahí. O sea, estamos en ese punto. Hemos hecho este trayecto, 0, trivial, caso inicial, ahí, y nos vemos de ahí. ¿Se fijan? Básicamente. Y estamos en este punto en particular. Y ahí en ese punto particular, ¿verdad? El valor de la función son 2100. Y evidentemente entonces volvemos de nuevo a esta línea, ¿sí? A esta fila, digamos, y determinamos si aún existen costos que pueden reducir aún más la función. Evidentemente, se fijan, aquí no hay ningún costo más que reduzca la función, porque 0 no reduce, lo deja exactamente igual. Y 10 no la reduce, sino que la aumenta. ¿Se fijan? Porque son valores positivos. Y entonces, una vez determinado que hemos logrado llegar a esto, en el cual los costos de la función objetivo son mayores o iguales que 0, entonces ahí en ese caso estamos ¿verdad? En la solución óptima del problema. Es decir, este punto, que es un punto factible, pasa a ser solución óptima del problema, es decir, para la función z que es empleado, digamos, en lo particular. ¿Se fijan? ¿Qué cosa, digamos, uno puede observar básicamente en esto, digamos? Que cuando hemos hecho las reducciones en particular, ¿verdad? Nosotros también, no lo he comentado, digamos, particularmente, pero indudablemente que cuando yo hago esto igual a 1 aquí, hago 0 arriba y hago 0 abajo, también tengo que hacer 0 acá, ¿se fijan? Porque necesariamente, ¿verdad? Cuando ustedes partimos con la posición de la matriz inversa, la matriz canónica, ¿verdad? ¿Se fijan? Las variables que parten, ¿verdad? Tienen que tener la columna canónica está asociado a una columna canónica y el costo, y vamos a hablar aquí de un nuevo término, y el costo reducido, ¿verdad?, de esa variable en la función objetivo, o sea, en esta fila, tiene que ser 0. ¿Se fijan? Si esto no es, puede ocurrir, digamos que ustedes pueden tener en una tabla grande, puedo tener una columna canónica, pero si esto no es 0, entonces esto no es variable básica. ¿Se fijan? Esto es necesariamente la condición para que esto sea, digamos, variable básica, es que tenga asociada una columna canónica y su costo reducido en la función tiene que ser 0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando hicimos eso, entonces después aquí colocamos 1, ¿sí? Si usted, por ejemplo, si esto lo multiplicamos por 2 tercios, ¿verdad?
perdón, por 3 medios, aquí serían 15, digamos, ¿sí? Y 15, digamos, por 20, ¿verdad? Para poder, porque aquí quedado que es negativo esto que está aquí, tendría que multiplicar, digamos, esto que es 1, multiplicarlo 15 veces, y aquí me quedaría 15, ¿verdad? Si me multiplicar esto me quedaría 10 dividido por 30, dividido por 2 serían 15. Y por tanto, multiplicar ese 15 por 20 veces para sacar esto que está acá. Entonces sería 15 por 20 me da básicamente 300. Lo cual, sumado a los 800, me da los 1000 que aparecen aquí. 2100, ¿se fijan? Y en ese caso particular, ¿verdad? Entonces, como esta es la solución básica óptima, ¿sí? Y la solución óptima al problema, lo que tenemos aquí es que estamos, digamos, ¿se fijan? Es que 1 está asociado a esto, es que 1 está asociado a esta columna, y es que 2 está asociado a esta columna. ¿Sí? Y en este caso particular, ¿verdad? S2 y S3 son variables no básicas, ¿sí? Y S1, X1 y X2 corresponden, digamos, a las variables básicas, ¿sí? Las 3 tienen costos reducidos 0, que pertenecen a la base. ¿Se fijan? Lo que hemos hecho aquí particularmente, ¿verdad?, es resolverlo, digamos, la misma matriz, digamos, de solución que decíamos que es la matriz inversa por B, digamos. ¿Se fijan? Pero evidentemente aquí la matriz inversa es una matriz reducida, en el cual está asociada estrictamente, digamos, al tamaño de la dimensión, digamos, de las restricciones, que son 3. Por tanto, la matriz inversa B es una matriz de 3 por 3, y su inversa, obviamente, de 3 por 3. ¿Sí? Y en ese caso, digamos, tendríamos que la solución sería que S1 vale 15, X1 vale 15, y que X2 vale 15. Al colocarlo en la función original, ¿verdad?, estos valores me daría los 2100 que aparece ahí. ¿Se fijan? Esto es lo que se denomina método simplex. Simple viene, digamos, de la palabra simplesco, o sea, fácil de resolver. ¿Se fijan? Aquí desaparece todo el asunto, digamos, de buscar una matriz inversa en particular, ¿sí? Yo quizás les voy a mostrar en la próxima clase, digamos, cuánto se demoraron, digamos, quienes crearon esto en particular, digamos, resolver el primer problema, digamos, de programación lineal, digamos, que se hizo manual, ¿no? Particularmente porque no hay ordenadores, computadores, digamos, como se llaman hoy día, para poder resolverlo. Y este método simple, digamos, es lo que permite, digamos, si fijan, es en una forma muy simple, por eso es simple, muy simple, digamos, de cómo yo puedo usar los recursos que yo dispongo para resolver un problema en particular. Evidentemente, digamos, que esto mismo que hemos visto, digamos, en forma bidimensional, ¿verdad?, en una dimensión de 100 variables, donde esto no lo vamos a ver, el proceso es exactamente igual. Si hay un punto que es trivial, es un punto en el cual coinciden todas las variables, y todas las variables, digamos, iniciales, que serían las variables X, ¿verdad?, son 0, ¿sí? Porque están en el origen. Si es que existe el espacio de solución factible, ¿sí? Y en ese contexto, ¿verdad?, evidentemente pasa exactamente lo mismo. Lo que va a pasar es que yo no voy a tener un solo punto para acá y para acá, digamos. Voy a tener un montón de puntos en esta dirección y un montón de puntos en esta dirección. ¿Se fijan? Porque voy a tener hiperplanos, pero va a ser exactamente igual. Yo tengo que moverme a lo largo de ese eje de algún hiperplano que tenga, digamos, que conecte un vértice en particular de este espacio de soluciones que tenemos aquí. ¿Se fijan? Esto es lo que necesariamente uno resuelve, digamos, en problemas, digamos, que tienen 50 o 100 restricciones, digamos, y 500 variables, ¿sí? Por tanto, es una tabla inmensa. Y por tanto, si ustedes se dan cuenta, no sé si lo han visto, bueno, tienen que haberlo hecho, digamos, particularmente cuando estuvieron en álgebra lineal, digamos. Resolver un problema, digamos, ¿verdad?, calculando la matriz determinante de una matriz determinante de 5 por 5, no es fácil, ¿ok?, en una calculadora. O sea, requiere mucho cálculo en particular, ¿se fijan? Esto maneja la matriz inversa, pero la maneja, digamos, oculta. ¿Se fijan? No la hemos calculado, pero evidentemente, o sea, pensamos que no la hemos calculado, digamos, pero evidentemente lo que hemos hecho, digamos, ha sido un trabajo, digamos, iterativo, uno detrás de otro, evidentemente, digamos, para poder resolver el problema. Y no hacerlo, digamos, con los métodos convencionales, que son más complejos, para poder calcular una matriz inversa, digamos, particularmente. Y por tanto, aquí lo hemos hecho en forma iterativa.
Evidentemente aquí, en un problema mayor, ¿verdad? Ustedes a lo mejor van a requerir 1000 iteraciones para poder resolver esta cuestión, ¿verdad? Y en este contexto de solución, ¿verdad? Si ustedes se fijan, yo siempre voy a partir con una matriz inversa ordenada en algún punto, y esta matriz, digamos, después del número de iteraciones, se va a cambiar de lugar, ¿sí? Y el cambio de lugar determina básicamente, ¿verdad? Se fijan, cada vez que la matriz inversa cambia, perdón, la matriz de identidad cambia acá, quiere decir que ustedes se están moviendo a un nuevo punto, ¿sí? Y por lo tanto, el cambio de la matriz inversa significa, digamos, de la matriz canónica, significa que ustedes se mueven a un nuevo punto. Y obviamente, pensando en álgebra general, si esto es una solución factible, quiere decir que este punto que está acá, ¿verdad? Si lo determinamos como matriz inversa por el vector original B, con el cual partimos, ¿verdad? Quiere decir que este punto tiene su matriz inversa multiplicado por ese vector B que es constante. Este tiene su propia matriz inversa multiplicado por su matriz, digamos, por el vector B constante, ¿se fija? Y esto es lo mismo, ¿se fija? Entonces uno puede pensar que cuando uno da un salto, el salto, que es lineal, porque partimos de aquí para allá, ¿verdad? Lo que cambia, ¿verdad? Aquí la matriz inversa es la matriz canónica, no sé si se acuerdan, ¿se fijan? La matriz inversa de este punto es canónico. Cuando yo paso de aquí para acá, cambia la matriz inversa. Por lo tanto, cada salto que doy en este espacio, de un vértice a otro, ¿verdad? A lo largo de la arista, lo que voy haciendo, ¿verdad? Es que ese salto va dependiendo, digamos, de la matriz inversa que se genera. Y de esa manera, dependiendo del número de puntos de solución que tenemos, ¿verdad? Va a ser la cantidad de veces que tenemos que iterar esto. ¿De acuerdo? Quiero ir a recordarle un poco, digamos, particularmente. Si nos vamos al problema original, que es este, ¿cierto? Fíjense, yo he dicho, digamos, que aquí, para partir, digamos, una vez que yo tenga establecido esta matriz, tengo establecido esta tabla, ¿cuáles son las condiciones para poder partir con el método? Es que yo tenga, digamos, una tabla de coeficientes de tachado, ¿verdad? En el cual tenga presente la matriz inversa, ¿sí? Perdón, la matriz canónica, la tenga presente en la tabla, ¿sí? Profe, disculpe, se me olvidó qué era lo que mencionó como C5 en ese contexto. Espérate, repíteme por favor que te escuché, tenía el volumen muy bajo. Por favor, repíteme la pregunta. Se me olvidó cuando estaba explicando. ¿Qué era lo que significaba el coeficiente C5 que mencioné, que es mucho menor a 0? Este que está acá. Este coeficiente es el costo. Nosotros vamos a denominar, digamos, generalmente cuando escribamos la función z, vamos a colocar z es igual a c, matricialmente, z es igual a c, a un vector c por x, que es el vector de las variables, ¿sí? Donde c son los costos. Y yo te comentaba particularmente, digamos, que los costos son, yo hablo de costos en forma genérica, ¿ok? Porque los costos pueden representar utilidades, ganancias, volumen, no sé, cualquier cosa. Pero en el fondo, digamos, los coeficientes de la función z vamos a hablar de costos, ¿ok? Y normalmente cuando hablemos aquí, ¿verdad?, de los costos, aquí estos son los costos originales, ¿se fijan? Pero cuando nos cambiamos de tabla, entonces vamos a hablar de costos reducidos, y vamos a hablar de que la siguiente tabla, lo que vamos a tener, todos estos valores que tenemos aquí ya vamos a hablar de valores reducidos, o sea, B reducido, coeficientes reducidos, costos reducidos, porque son modificados, digamos, ¿ok? ¿Te queda más o menos claro? Esto quiere decir el más negativo, ¿sí? Ahora bien, ¿se fijan? Para resumir, entonces, para poder partir, entonces ustedes requieren tener la presencia de la matriz canónica. ¿Por qué razón requiero la matriz canónica? Porque la matriz canónica establece, ¿verdad?, una solución inicial, que en este caso es la solución trivial. ¿Estamos de acuerdo? Que es esta. Pero esta es una solución factible, por supuesto, una solución factible inicial, ¿verdad? Que en este caso es el punto origen, digamos, 0, 0. Y por tanto, esta matriz identidad establece eso particularmente, ¿de acuerdo? Esta matriz establece, digamos, solución factible inicial, ¿de acuerdo? Otro punto, B, aquí tiene que ser estrictamente positivos o 0, ¿sí? No pueden haber B negativos aquí. Yo no puedo tener 70 camiones negativos, digamos, ¿no? O 40 toneladas negativas, no. Esto tiene que ser estrictamente positivo.
o 0. ¿De acuerdo? Y lo otro es que si esto representa las variables básicas del problema, entonces los costos reducidos, ¿verdad?, de esas variables tienen que ser estrictamente 0. ¿Sí? Teniendo esas condiciones, ¿se fijan? Matriz e identidad. B estrictamente positivo. Y costos reducidos 0, entonces ustedes tienen, digamos, una tabla inicial simplex. ¿Ok? Ahora bien, con lo que comentaba alguien recién, digamos, que el significado de C5, digamos, el más negativo, digamos, quiere decir de esto, ¿no? El más negativo de todo. ¿Cuál era el 60? Entonces, lo que quiere decir, digamos, particularmente es lo siguiente, que yo aquí escojo el 60, porque fíjense, si no, me voy al gráfico, para presentarlo en forma... Si nos vamos aquí, ¿verdad? Quiere decir que aquí estoy en este punto, ¿verdad? Ya sabemos que el óptimo es ese, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si yo no escojo 60, ¿verdad? Dice, ya no, es que no voy a usar nada la regla, no voy a usar el más negativo de todo. Si yo escojo otro valor, ¿verdad? Lo que va a pasar es que a lo mejor yo me voy a ir por aquí, ¿sí? Y voy a calcular este vértice. Y este va a decir que este no es el óptimo, digamos, ¿verdad? Porque ya sabemos que el óptimo es el punto G. Entonces, como no es el óptimo, va a tener que hacer este paso, o sea, otra tabla. Y después va a tener que hacer otra tabla. ¿Se fijan? Va a tener que hacer 1, 2, 3 pasos. ¿Se fijan? Si yo escojo el más negativo, lo que voy a hacer es que voy a reducir el camino a andar. ¿Se fijan? Lo voy a hacer en menos iteraciones. Voy a pasear menos para poder llegar al óptimo, si este óptimo existe en particular. ¿Se fijan? Por lo tanto, la norma particularmente, digamos, de escoger el más negativo es para ayudar a, digamos, a determinar, digamos, más rápido el número de iteraciones que requiero, digamos, para llegar al óptimo en particular, ¿verdad? Pero no necesariamente puedo ocupar ese, digamos, si yo no quiero hacerlo, digamos. ¿Se fijan? Pero es el requisito para poder apurar, digamos, para la solución en particular. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dadas esas condiciones, ¿verdad?, ustedes estarían básicamente para poder resolver un problema de esta naturaleza en particular. ¿Se fijan? Y esto en cualquier tamaño, cualquiera que sea, digamos, en particular. Acuérdense que aquí estas variables pueden ser, digamos, estas son las variables de holgura, ¿verdad?, que básicamente son las que vamos a definir, que nos van a servir mucho para algunos problemas en particular, porque esto representa de alguna manera holgura o demanda de los recursos, ¿sí? Y son a veces tan importantes como las variables que han puesto ustedes ahí en lo particular, ¿sí? No sé si hay si alguien quiere hacer una consulta, digamos. Sí, profe, una consulta. Dime. Si las soluciones X1 y X2 representan, por ejemplo, producción o sectores minas, ¿qué representaría la variable holgura en el caso de la base? Supongamos aquí que la variable de holgura es S1, ¿cierto? ¿En la solución? Sí. ¿Y S1 vale? Sí, que ya tenemos la solución de X1 y X2, ¿y qué representaría ese S1 de igual a 15? Vamos a la tabla, veamos si ustedes quieren, digamos, X1 valía 15, X2 25, y S1... Entonces, voy a irme al problema inicial. Y lo revisamos. Acá, perdón. Aquí, ¿sí? Si hacemos el dato ahí, sería 2X1 valdría 30, ¿cierto? En esta, aquí, ¿sí? En esta relación. Sería 30 más 25, claro, lo cual da 55. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué quiere decir esto? Si nos vamos para atrás, esto quiere decir que esto es menor o igual, ¿cierto? Que si ustedes sacan este valor, tendríamos que 2X1 más X2 tiene que ser menor o igual que 70. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Supónganse que estos 70, esto sea la pala 1, digamos que tiene una capacidad, digamos, de cargueo el doble de X2, que la pala X2. Entonces significaría, digamos, que aquí lo que estoy haciendo es que la cantidad de mineral que tengo, ¿verdad? La cantidad de mineral que tengo, digamos, para remover por las palas X1 y X2 fueran 70. ¿Estamos de acuerdo? Este es el recurso que las palas tienen que mover, X1 y X2. Un frente que las palas están en sentido común. ¿Ok? Entonces, pero cuando yo resuelvo el problema, digamos, me dice que X1, 2X1 más X2 apenas es 55, ¿sí? Entonces quiere decir que quedan
¿Se fijan? Quedan 50, digamos, de las 70 toneladas que tenías disponibles, digamos, para mover, solamente vas a mover 55. Por lo tanto, te van a quedar, digamos, te van a quedar ahí, ¿verdad? ¿Qué tonelaje? 15. 15, exactamente. ¿Se fijan? Por lo tanto, sería la holgura que tú tienes, ¿verdad? Si esto fuera, digamos, por ejemplo, si esto fuera, supongamos ahora el caso, digamos, particularmente el de aquí abajo, digamos, si ahora si esto fuera capacidad de chancado, menor o igual que la capacidad de chancado, ¿sí? Y esto fuera 70, sería la capacidad de chancado, 70 kilotoneladas, ¿verdad? Hora. Entonces, si esto fuera la capacidad de chancado y hiciéramos esta relación, entonces, y esto me diera 15, me quiere decir que de las 70 toneladas por hora que tiene el chancado, ¿verdad? Solamente vas a ocupar 55 y te van a quedar 15, ¿verdad? Una capacidad de holgura ociosa del sistema que no la vas a usar de 15. ¿Te fijan? Ya, sí. Por lo tanto, ahora piensen ustedes lo siguiente. Ahora, si ustedes esto lo están usando para poder determinar el tamaño de los equipos en particular, entonces si esto fuera el resultado, entonces yo estaría pensando no en un chancador de 70, sino que estaría pensando a lo mejor en un chancador de 55, si fuera justo, pero estaría pensando entonces a lo mejor un chancador solamente de 60. O sea, tener una holgura, digamos, de 5 y no tan grande, digamos, porque el costo es mucho mayor. ¿Sí? Claro, sí. Ahora, si esto fuera al revés, ¿sí? Piénsalo ahora, si esto fuera, digamos, mayor o igual, ¿sí? Si esto es mayor o igual, la relación que tengo aquí, esto sería menos, ¿sí? Sí. Entonces, en ese caso, si este tiene valor, ¿verdad? Aquí tendría usted que 2x1 más x2 tiene que ser mayor o igual a 70. ¿Ok? Entonces, si esto es, S1 es 15, quiere decir que entonces la relación que tengo sería que esto sería igual a 70 más 15, o sea, serían 85, ¿sí? Entonces quiere decir que ustedes, digamos, están solicitando que esto sea mayor o igual que 70, entonces lo que quiere decir que si ustedes tienen que arrendar capacidad y lo que ustedes están planeando inicialmente ocupar 70, en realidad van a tener que contratar los 15 que faltan, porque con los 70 no logran esto. Requieren 15 más. Por eso que cuando esto es mayor o igual, esto es menos S1, ¿cierto? Y esto lo sumamos aquí. Sí. Y tanto se convierte en lo que llamamos demanda. ¿Se fija? Es una demanda por más recursos. Y cuando es positivo, como está puesto acá, ¿verdad? Entonces es una holgura o capacidad ociosa del recurso que ustedes tienen. ¿Se fijan que estas dos cosas son importantes en un proceso? ¿Queda más o menos clara la idea? Muchas veces, a lo mejor, no sé, vamos a plantear quizá un problema, digamos, en el cual usemos en la función objetivo no las variables X que aparecen acá, sino que también podríamos usar esta. Por ejemplo, yo podría tratar de minimizar S1 y pongo aquí min S1, ¿sí? Por tanto, las variables de holgura y las variables de demanda, junto con las variables de problema, que son estas que están aquí, ¿verdad?, constituyen también variables que ustedes pueden usar para poder definir la función objetivo que uno quiere en lo particular. ¿Se fijan? No solamente, digamos, normalmente los problemas que ustedes van a ver, normalmente están ligados siempre a las variables del problema. Pero uno puede hacer en función de esto. Y en la realidad, en nuestros problemas, digamos, en minería particularmente, usamos mucho, digamos, nuestras capacidades, digamos, de leyes, capacidades, impurezas, digamos, condiciones que tienen que ver con esto, digamos, o penalidades, digamos, de mineral que ustedes envían con alto contenido arsénico, ¿verdad? Entonces, puede decir, perfecto, yo lo mando, pero la penalidad que tiene mandar un mineral de eso es muy alto. Entonces, lo que hago es, al ponerle un costo a ese envío, hago que restringo, digamos, el flujo de mineral que tenga esa impureza en particular. ¿Sí? ¿Se fijan? Esto es simplex. Es simple, ¿no? ¿Se fijan? Es solamente el requisito, como le decía yo, es llegar a esta tabla, ¿sí? A esta que está acá. Perdón, la que colocamos inicialmente. Esta. Y esta es la tabla simple inicial. Yo vuelvo a insistir en lo que yo siempre se recargo. Ustedes piensen que cuando estén resolviendo, como lo vamos a resolver nosotros, digamos, para efectos, digamos, de aprendizaje y de evaluación, vamos a usar tablas pequeñas porque no tendría mucho sentido. Ustedes piensen que están usando una gran tabla, por lo tanto, las decisiones que están tomando, las están tomando en ese entorno en particular, no en una tablita chiquita, digamos, de juego,
que usamos para, digamos, para poder aprender, digamos, básicamente. Y lo otro, digamos, acuérdense que menos z, si aparece aquí, es la forma como representamos el problema que vamos a usar nosotros, que sería min z. Si ustedes ven un problema o ven un ejercicio en donde aparezca z, entonces eso es max z, ¿ok? Eso es el estándar, particularmente. Ahora, obviamente, si yo tengo min z acá, estoy tratando de minimizar el problema, donde tengo la matriz canónica, ¿verdad? Tengo esto mayor o igual que 0, ¿verdad? Yo tengo que tener, obviamente, se fijan, para poder resolver este problema, tengo que tener al menos un costo 0, negativo, ¿sí? Porque si todos los costos aquí son positivos, entonces esto sería la solución óptima, ¿sí? Y si ese fuera el caso en particular, ¿verdad? Lo que pasaría, ¿verdad?, es que no tiene ningún sentido, digamos, decir que la solución trivial, o sea, esta, sea la solución que tenga que presentarle, digamos, al gerente como plan de estudio, digamos, o plan de operaciones, ¿sí? O plan de extracción. O sea, yo no puedo llegar a decir en el plan óptimo, digamos, es el plan trivial, 0. O sea, no hacemos nada. ¿Se fijan? Entonces, eso es importante, digamos, que uno tiene que poder partir con algún valor particular. O sea, yo necesito al menos, aquí, si esto está establecido aquí, al menos un coeficiente negativo 0, ¿sí? Pueden haber 0, negativos y positivos. O sea, aquí puede haber de todo, ¿sí? Pero tengo que tener al menos uno negativo para poder usar el problema. ¿De acuerdo? Si lo hacemos como min z. Obviamente, entonces, en lo particular vamos a definir entonces lo que podríamos resumir lo que hemos hecho, digamos. ¿Se fijan? ¿Cuál es el criterio, digamos, una establecido de la tabla simplex? ¿Cuál es el criterio, digamos, que yo tengo, digamos, para poder definir cuál es la variable que entra? ¿Sí? Es básicamente, digamos, con el criterio del mínimo del menor costo. ¿Sí? El menor costo que tenga la función. Y a ese costo le llamamos el costo de optimalidad. ¿Sí? Entonces, a este criterio le llamamos el criterio de optimalidad, porque cuando todos los costos aquí son 0 o positivos, entonces, dado que esto es menos z, decimos que esto es óptimo. Entonces, el criterio de optimalidad, digamos, determina cuál es la variable que entra. ¿Sí? Al usar, para hacerlo más rápido, utilizando el criterio, digamos, del costo más bajo, ¿sí? Que produce mayor impacto en la función en esos términos. Y luego, una vez definido la variable que entra, entonces yo lo único que determino, ¿verdad?, que si yo defino que la variable que entra es x2, yo tengo que determinar, digamos, si la variable se va a un punto o al otro, ¿sí? ¿A qué vértice se va? Es decir, ¿qué variable sale para que esa variable que entre, como que ese 2, digamos, entre? Entonces la idea es a qué punto se va, si se va para acá o se va para allá. Y en ese contexto, digamos, particular, entonces lo que hacemos es aplicar un criterio, digamos, para poder movernos al siguiente vértice, que es el criterio, digamos, de min. A esto le llamo teta yo. Teta es, ¿verdad?, la relación entre el vector B y la columna pivot, ¿sí? 71, 41, 93. ¿Verdad? El min teta, digamos, básicamente es la mínima relación entre esto y esta columna pivot, ¿de acuerdo? Y eso significa entonces que si yo determino que es posible, ¿sí? Si determino que es posible, entonces me cambio. ¿Y qué quiere decir eso? Que yo encuentro una nueva solución factible. ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Se fijan? Y al ser una solución factible quiere decir que puedo moverme a un segundo paso. ¿Sí? Existe la solución, o sea, inicialmente si la matriz canónica está presente, quiere decir que este espacio de soluciones factibles existe. Y por tanto existen soluciones factibles. ¿Verdad? Ahora, si yo puedo cambiarme a un vértice usando la relación, digamos, esta que está aquí, de teta, perdón, del min teta, o sea, la relación entre el vector B y la columna pivot, lo que estoy haciendo entonces es moverme a un siguiente vértice. Si es posible determinar que es posible moverse a un siguiente vértice, ¿verdad? Entonces lo que estoy usando, ¿verdad?, a esto que está aquí, este min teta, le vamos a llamar criterio de factibilidad. ¿Por qué? Porque lo que me indica es que es posible, es factible moverse a otro punto, otro vértice de este espacio, dentro del espacio, digamos, de soluciones que existen. Y por tanto, existen puntos factibles que yo puedo medir. ¿Se fijan? Y a eso le llamamos criterio de factibilidad. ¿Sí?
Ahora bien, se fijan, entonces, aquí, en esta fila, entonces utilizamos criterios de optimalidad, porque cuando todo esto es mayor o igual que 0, dado que esto es min z, entonces ese es el óptimo. ¿Estamos de acuerdo? Y para poder movernos en el vértice, ¿verdad? La relación entre esto y la fila pivot que estamos usando, ¿verdad? Es si esto es posible, si esto existe, entonces quiere decir que yo me puedo mover en un siguiente vértice. Supóngase usted lo siguiente, que fija, yo para poder buscar esto, ¿verdad? Existe una condición, ¿de acuerdo? Y vuelvo a insistir, tienen que pensar que es una tabla muy grande. Supóngase usted que la columna pivot fuera esta, ¿sí? ¿Está de acuerdo? Y acuérdense que lo que estamos haciendo aquí, yo les dije que esto representa, digamos, la tasa de consumo de la variable. ¿Se fijan? Esto que está aquí, estos 5 tercios que está acá, estos 15 que están dados en esta condición, este que está aquí, estos 15, ¿verdad? Significa que esa es la tasa de consumo de X1 respecto al recurso 2, que es este que estaba acá, ¿sí? Y por lo tanto, fíjense, es el consumo del recurso. Supongamos, y yo tuviera que hacer la relación, digamos, entre esta columna y esta columna, ¿se fijan? Esto dividido por esto no podría ser, ¿verdad? Porque esto es negativo. Entonces yo no puedo estar diciendo, ¿verdad? Al dividir el recurso por esta tasa, lo que estaría diciendo, digamos, que yo estaría generando recursos, ¿se fijan? Porque sería negativo. Y no tiene sentido. Porque la idea acá es que estos recursos son fijos cuando ustedes parten, ¿se fijan? Y por lo tanto yo no podría en el problema generar recursos, más recursos del que tengo. O sea, tengo 5.000 toneladas por día disponible para mover, digamos, en el turno, y resulta que el sistema, de acuerdo a lo que me dice, digamos que yo voy a generar 3.000 más. No tiene sentido. Los recursos son fijos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo para poder hacer esta relación de factibilidad, ¿verdad? ¿Se fijan? Es requisito esencial que los coeficientes sean mayores que 0. No puede ser 0 porque si no quedarían determinados, ¿se fijan? No puede ser 10 partido por 0. Sino que para poder hacer este min z, o sea, aplicar el criterio de factibilidad usando la columna pivot que voy a emplear, los coeficientes tienen que ser necesariamente mayores que 0. No mayor o igual, mayores que 0. Por lo tanto, aquí es posible hacerlos con todos. Pero aquí, si esto fuera la situación, ¿verdad? No podría hacerlo con este, no podría hacerlo con este, y por lo tanto, aquí necesariamente la variable que tendría que salir sería la que estaría en esta posición. ¿Se fijan? Esa es la condición, digamos, estricta que existe, digamos, para poder aplicar el criterio de factibilidad, que significa moverse a otro lado. Ahora, ¿qué significa? Perdón. ¿Qué significa, digamos, en el caso que está aquí, ¿verdad? Que si todo fuera negativo, ¿sí? Si todo esto que está aquí, perdón, fuera negativo, pues menos 5 tercios, menos 2 tercios, significaría ya, ¿verdad? Lo que estoy diciendo acá es que uno tendría que echar a la base, ¿verdad? Pero, ¿hacia qué punto me muevo? Entonces, lo que estaría diciendo aquí, fíjense, ¿verdad? Y esto lo pueden comprobar con un ejercicio. Si yo me muevo acá y no puedo hacer esto, porque todo esto es en negativo, y no puedo calcular en min teta, ¿sí? Que viene determinado, lo que estaría diciendo, digamos, que teniendo un espacio de soluciones factibles, ¿verdad? No es posible moverse a otro punto donde yo pueda necesariamente incrementar la función y lograr una cota superior. Y por lo tanto, cuando eso ocurre, cuando ustedes no pueden aplicar el criterio de factibilidad, ¿verdad? Lo que ocurre es que menos z tiende a menos infinito. ¿Se fijan? La solución, no hay solución óptima. La solución óptima es infactible, a pesar de que hayan soluciones factibles. ¿Se fijan? Por lo tanto, cuando yo les comentaba en el caso anterior, cuando hicimos el ejemplo, ¿se acuerdan? Y cuando calculamos que para una función, cada vez que agregábamos un par de puntos, la función crecía, y no tenía nunca un límite de una cota superior, ¿verdad? En ese caso, entonces, la función, ¿verdad? Básicamente tendía a infinito. Eso es posible determinarlo, digamos, bidimensionalmente, pero en el caso, digamos, de 4 dimensiones, 10 dimensiones, tamaño 100, ¿verdad? Abstractamente, ¿verdad? Esa tendencia de que z tiende a infinito, ¿verdad? Usted digamos, se determina abstractamente cuando min teta no es posible determinarlo.
Y cuando no es posible determinarlo, quiere decir que ustedes tienen soluciones óptimas, pero el problema no tiene, ¿verdad? Tienen soluciones factibles para el problema, porque el problema existe, dado que la matriz canónica inicial, partieron con matriz canónica inicial, ¿verdad? Por lo tanto, el espacio existe, pero cuando ocurre esto, en particular en alguna iteración, la iteración 500, 600, lo que sea, ocurre eso particularmente, entonces lo que estaría indicando básicamente es que no es posible, ¿verdad? Dado el espacio que tienen, ¿verdad? Hay un punto en el cual, digamos, no es posible cambiarse a un vértice, digamos, donde pueda obtener una cota superior a la anterior, y por tanto esto crece, 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 y la función se vuelve infinita. ¿Sí? Ya sea más o menos, dependiendo de cuál sea la función que tenga, en este caso, al menos infinito. Y por tanto, digamos, la solución es no acotada. ¿De acuerdo? Y para terminar, digamos, redondeando la idea, es particularmente, digamos, eso sería con respecto a eso. Ahora, con respecto al criterio de optimalidad, digamos, particularmente, ¿verdad? Si esto fuera, digamos, la solución final óptima, ¿verdad? Este que está acá. Ustedes se fijan, aquí tengo 3 variables básicas, serían las que están establecidas por cada columna, ¿sí? Y este sería el valor de la función. Fíjense, ¿qué ocurriría, digamos, por ejemplo, supongamos el caso de que si esta fuera la solución, pero aquí en vez de ser 20, esto fuera 0. Esto sigue siendo solución óptima, ¿cierto? Porque esto es mayor o igual que 0 los costos reducidos de la función en esta tabla. ¿Estamos de acuerdo? Pero esto es 0. Entonces, si esto es 0, entonces a mí podría ocurrírseme, ¿verdad? Si fuera posible, podría ocurrírseme, ¿verdad? Que a lo mejor la única forma, digamos, de que yo pueda, por ejemplo, si efectivamente la solución óptima es toda esta lista. ¿Qué quiere decir? Que si fuera la solución óptima en toda esta lista, ¿sí? Significaría que el valor de NH y el valor G en la función y en cualquier punto de la línea, el valor de la función es exactamente el mismo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, supongamos que fuera 2100. Entonces, ¿cómo yo determino en un espacio de hiperplano, cómo determino cuando, digamos, es toda una línea o todo un plano? Acuérdense que en los hiperplanos, ¿verdad? Una línea se puede transformar en un hiperplano, digamos. Y en ese contexto, digamos, abstractamente, ¿cómo lo determino, digamos? Significa, quiere decir que en toda esa línea o en todo el hiperplano, ¿verdad? La cota de la función que ustedes han encontrado no cambia, ¿sí? Es decir, este valor no cambia. Entonces, en ese contexto, si esto fuera 0, ¿verdad? Y a mí se me ocurriera entrar esta variable S2 al problema, y si lo puedo hacer, ¿verdad? Obviamente, como este negativo es negativo, ¿verdad? La única posibilidad que tendría, a lo mejor quiero entrarlo aquí, entonces tendría que cambiar todo esto. Y si yo logro hacer que esto fuera 0, 0, 0, 1, y hago esto igual a 0, y esto ya es 0 ya, ¿se fijan? Porque es 0 básicamente. Si logro hacer que esto sea 1, 0, 0, supongamos, entonces, y lo transformo, significaría, entonces me cambiaría todos estos valores, ¿verdad? Se me cambiaría la matriz, esto que está aquí pasaría acá, y tendría todo esto se modificaría, pero como tengo 0 aquí ya, porque esto es 0, esto no necesito cambiarlo, porque ya esto tiene un valor 0 acá, el costo reducido es 0, por tanto la función no cambia, ¿se fijan? Y entonces, si eso fuera el caso, lo que tendríamos entonces sería en presencia de una solución en una línea, y tendríamos infinitas soluciones. O sea, sería la solución que está presente, más solución, digamos, de ingresar la variable, si es que se puede ingresar, digamos, a la base correctamente. Es decir, el problema que tendría yo es que yo, para poder ingresarlo, lo que yo tengo que hacer es que, dado que esto ya es 0, lo que no puede cambiar, ¿verdad?, es que estos valores tienen que ser estrictamente en el cambio, estrictamente positivos, ¿sí? Es el único cuidado que hay que tener. Y en ese caso encontraríamos en una solución óptima alternativa, ¿sí? Con alternativas. Entonces, ¿se fijan? Yo sabría que después los problemas, digamos, en algunos casos permiten que ustedes puedan cambiar la verdad y les entregue el problema particularmente si es posible hacerlo. Esto es básicamente el sistema simple para poder cerrar el sistema. ¿Ok? Y esto probablemente es lo que vamos a revisar, digamos, el próximo viernes, con mayor atención, haciendo revisión de esto que acabamos de comentar, ¿verdad? Y vamos a revisar el problema, digamos, qué pasa, por ejemplo, cuando yo no tengo, hay una línea que está aquí y el espacio de soluciones factibles no contiene el punto trivial 0, 0. ¿Ok? Bien. No sé si hay alguna pregunta al problema. Esto es lo que se conoce, digamos, para todos ahora, una vez que lo hemos revisado, ¿verdad? Es lo que se conoce como método simplex. Es el método más usado
desde el año, digamos, 50 para adelante, ¿sí? Es el método más usado para resolver problemas en términos de optimalidad, digamos, supongamos hablando así, digamos, particularmente, ¿ok? Bien, ¿hay alguna consulta, digamos, para cerrar? Si es que, de todas maneras, revisen, yo esto lo voy a colocar, digamos, para que, bueno, esto es básicamente lo que está puesto en el Taja también, porque es la misma información. Y cualquier pregunta que tengan respecto a esto, digamos, revísenlo, aunque que la próxima clase me hacen las consultas, digamos, antes de partir para poder afinar, digamos, objetivos, ¿de acuerdo? Bien, y para terminar, acuérdense que hoy día, entonces, los que empiezan con el laboratorio, los que están inscritos, digamos, a las 10 para las 2, van a tener disponible la tarea 10 para las 2, digamos, y el plazo para terminar el trabajo es hasta las 15:30, y los que están de las 15:30, el trabajo va a estar abierto a las 15:30 para que entren a la sala, ¿verdad? Y lo terminen y lo entreguen hasta a las 5, porque a las 5 se cierra el buzón que hay ahí para poder meter, digamos, la tarea. Y lo mismo, lo importante es lo siguiente, cuando lo cuando abran la hoja Excel que van a hacer, ¿verdad? Automáticamente en el enunciado que yo le entrego al final, coloquen en la tabla, nombren a la hoja Excel que van a usar, ¿verdad? Nombren, digamos, como aparece ahí, OPT, apellido, primer apellido, la inicial en mayúscula del segundo, porque pueden haber dos personas Castillo, ¿verdad? Colocan la inicial del segundo apellido y luego colocan, digamos, 01 para indicar que es la tarea 1, ¿de acuerdo? Es importante nombrar el archivo porque ese archivo es el que tienen que ingresar a la sala virtual, en el buzón, para poder recepcionarlo, digamos, y poder revisárselo convenientemente. Evidentemente, digamos, después le informo respecto al laboratorio en particular para el siguiente paso. ¿De acuerdo? Bien, pues. Nos vemos entonces a la hora que corresponde, digamos, para cada uno de ustedes. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? ¿No hay ayudantes este semestre? Sí, hay ayudantes, pero para la tarea de hoy día no. Para la tarea de hoy día, pero hay. Me queda justamente, como comentaba al principio, tengo, digamos, que definir, porque cambiaron algunos elementos, hay ayudantes que tienen algunos problemas, particularmente cambiaron de horarios, particularmente, entonces en este momento lo que tengo que hacer es ver cómo lo vamos a hacer, digamos, para el laboratorio. Los laboratorios están hechos, digamos, en el horario que están establecidos inicialmente. Si logramos modificarlo, lo vamos a hacer en la medida lo posible, digamos. Y con la disponibilidad que tienen los ayudantes en particular, digamos. Y después, digamos, también fijar una consulta, les voy a hacer llegar una consulta para poder fijar horario alternativo de ayudantía con al menos un ayudante en particular que te pueda trabajar en esa. Pero hoy día vamos a trabajar con la tarea en forma sin ayudantía, digamos, yo de todas maneras voy a estar monitoreando en la sala, de tal manera que cualquier problema que ocurra o consulta, digamos, lo podemos hacer, digamos, directamente en la sala, ¿ok? Ya, gracias. Listo, nos estamos viendo entonces a comer algo, digamos, tentempié americano, digamos, para aquellos que están de vuelta a las 13:50. Nos vemos entonces, hasta luego. Chao, chao. Profe. A cuidarse. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao.